Vale, última parte del tema, cómo calcular la incertidumbre de medida, que es el proceso de calibración de un instrumento. Tenemos que intentar tener un procedimiento y seguir ese mismo procedimiento a la hora de calibrar el instrumento y sacar la incertidumbre. Bien, como habíamos dividido este tema, tenemos el vídeo en el cual explico lo que es la incertidumbre, hemos explicado en otro vídeo los errores de medida y vamos a decir ahora cómo se calcula la incertidumbre. Para calcular la incertidumbre lo que necesitamos es un bloque patrón, un elemento patrón, al cual vamos a medir y vamos a comparar con lo que realmente sabemos de ese bloque patrón, con las medidas en las que tiene que estar. En función de la medida que nos dé nuestro instrumento de un bloque que conocemos la medida con una incertidumbre determinada, pues sacaremos la incertidumbre de nuestro instrumento. Para ello lo que haremos será tomar una serie de medidas, típicamente suelen ser 10, pero pueden ser 20, pueden ser las que nosotros deseemos, pongamos 10 medidas, para luego hallar de esas 10 medidas la desviación típica y la media. Y a partir de la desviación típica y de la media, pues estimar esa incertidumbre. Bien, la incertidumbre, como comentamos, la utilizaremos para hallar este intervalo de aceptación, es decir, para saber cuándo nuestra pieza va a ser buena mediante un instrumento de medida y un procedimiento de medida. Al final lo que nos va a salir es una incertidumbre que va a ser un número, un valor de una incertidumbre que vamos a tener que dejar como margen de seguridad como mínimo, a no ser que queramos poner más o menos por circunstancias o información que tengamos. Si aquí tenemos la tolerancia, que es un dato del cliente normalmente, que es un requisito del cliente, tenemos la tolerancia superior y la tolerancia inferior. Nuestro intervalo de aceptación estaría en la tolerancia superior menos la incertidumbre. Y el mínimo sería la tolerancia inferior más la incertidumbre. Y ahí tendríamos nuestro intervalo de aceptación. Y así decidiríamos si la pieza es buena o no es buena para nosotros según nuestras decisiones empresariales políticas de intervalo de aceptación. Bien, ¿cómo se suele calcular la incertidumbre? Bien. El cálculo de la incertidumbre, tenemos los apuntes en el libro de Ortea. Suelen depender del instrumento, o sea, nosotros lo que estamos sacando, la incertidumbre del instrumento, se tiene que hacer periódicamente y se suele componer de otra serie de incertidumbres que vamos a componer dentro de la incertidumbre del instrumento. Para ello, lo que vamos a tener es o bien unas incertidumbres calculadas, estimadas, según una aproximación a una estadística, a una curva gaussiana, o bien unas tipo B, que son unas incertidumbres que ya están estimadas con anterioridad y que vamos a incluir en nuestro cálculo. Bien, la fórmula de la incertidumbre total es esta que tenemos aquí, que se compone de cada una de las incertidumbres al cuadrado sumadas y una raíz cuadrada del total. ¿Qué incertidumbres vamos a sumar? Bueno, pues vamos a sumar estas 3 como mínimo y una cuarta. Y luego todas las que tengamos conocimiento si tuviésemos conocimiento de ellas. En principio, la I sub 0 es la de trazabilidad. Nosotros estamos midiendo un bloque patrón y ese bloque patrón tiene una incertidumbre per se. Luego esa es heredada. Esa la tenemos, la I sub 0. Nos tiene que venir entre las características del bloque patrón. Luego tenemos la incertidumbre asociada a la propia calibración del instrumento. Cuando nosotros calibramos el instrumento, se produce una dispersión en las medidas y eso me genera una incertidumbre, que es la propia del instrumento, que es esta de aquí. Y luego, una vez que nosotros hemos tomado 10 medidas para calibrar ese instrumento, luego iremos y tomaremos las medidas de taller, las que utilizaremos para medir las piezas. En ese proceso de medida de cada una de las piezas hay otra incertidumbre. Ya tenemos 3. La del bloque patrón, que se transmite, que es heredada, trazabilidad. La asociada al proceso de calibración, cuando tomamos las 10 medidas. Y la asociada a cada una de las medidas.
En cada una de las medidas tenemos que saber en el futuro cómo lo vamos a hacer, porque la incertidumbre será diferente si en el futuro vamos a hacer una medida que si vamos a hacer 3 y vamos a sacar la media. Esto va asociado al concepto que teníamos resultado de medida, que es una muestra. Nosotros tenemos las medidas, tenemos el resultado de medida, que es una muestra, que solo puede ser 1, 3, 5, 2, lo que nosotros queramos. Y luego sacamos la estimación, que es el valor medio, etcétera, etcétera. Pero a partir de estas medidas, de estas 3. Bien, pues aquí típicamente hacemos 3, nuestra incertidumbre será diferente que si hacemos 1. Vale, pues tenemos la heredada, la de calibración y la de realización de la medición. Son estos 3 elementos aquí. El primero es heredado, es un dato de los bloques patrón. El segundo será una constante K que va asociado a la seguridad con la que queremos esa incertidumbre. Entonces, si nosotros queremos estar al 68% de seguridad, cogeremos un K igual a 1. Al 95% un K igual a 2. Y al 99,73% un K igual a 3. ¿Esto qué quiere decir? Que el 95% de las medidas estarán dentro de esa incertidumbre. Que el 99,73% de las medidas estarán dentro de esa incertidumbre. O de que el 68% de las medidas estarán dentro de la incertidumbre. El típico es K igual a 2. 95,45 es un parámetro bastante aceptable. A la hora de calibrar, ¿qué es lo que haremos? Pues procederemos a tomar un bloque patrón del que conoceremos su incertidumbre. Tomaremos 10, vamos a poner 10 medidas de ese bloque patrón en unas condiciones ideales. Y de esas 10 hallaremos la desviación típica. Y esa desviación típica es este SC. Y entonces aquí pondremos K con un factor de seguridad de 2. SC, la desviación típica que nos salga de nuestros cálculos. NC, el número de valores que hemos cogido, que es 10 en este caso. Y luego la incertidumbre asociada a la medición concreta que vamos a hacer es la misma K, que va a ser igual a 2, la misma desviación típica porque la estamos trasladando, nos parece más fiable que la de la muestra que vamos a hacer en la medida, partido por la raíz del número de elementos que vamos a coger en la medida. Si lo vamos a hacer de 1 en 1, esta n será 1. Si lo vamos a hacer de 3 en 3, esta n será 3. Vale. Esta es la misma fórmula, pero sacando factor común. Bien, a este cálculo de incertidumbre se le suele añadir un último elemento, que es la desviación de la media que se me está produciendo. Esa desviación de la media se puede corregir sistemáticamente, sería una opción, o si no se va a corregir sistemáticamente, se tiene que introducir en la incertidumbre, que es este elemento de aquí. Aquí tenéis el ejemplo explicativo con una serie de valores. Estas son las 10 medidas de calibración que supuestamente se han tomado. Aquí tenemos los parámetros para calcular la desviación estándar y aquí tenemos el cálculo de la incertidumbre, que nos sale 0,0019 milímetros. Esto, en este ejemplo, ¿qué es lo que significaría? Yo tendré que buscar un intervalo de aceptación que esté 0,0019 milímetros más a la izquierda que el límite de tolerancia superior y 0,0019 milímetros más a la derecha que el límite de tolerancia inferior. ¿Cómo se expresa el resultado de la medida? Es importante, pues se expresa numéricamente con la incertidumbre, con el valor de la incertidumbre. Esto es un ejemplo. Las unidades y luego el factor de seguridad. Bien, con esto acabamos el tema y pasaremos ya al siguiente. Lo ideal es que ahora se hiciese una toma de datos en el taller y después unos cálculos de calibración con esos datos propios tomados para un instrumento determinado. Normalmente la calibración se calcula para distintas medidas, pues un micrómetro que sea de 25 a 50, pues se suele hacer pues para 3 o 4 medidas, pues para 25 no, sería para 30, para 40, si acaso para 35 y 45. Entonces estaría para cada rango de medidas, pues tendríamos una calibración diferente por si el micrómetro se comporta de forma diferente en distintos rangos de medidas. Y nada, esto es lo que quería comentar del tema.
Hasta luego.